Mi hermano se casó con el marido que tiene ahora. Porque tu hermano es gay. Él me hacía el pelo, me pasaba el blower, la plancha, me maquillaba, íbamos al mall. Éramos mejores amigas. Y una cosa llevó para la otra. Pues pasó una noche de locura. Tú eres lo que no eres una p***. Lo que tú quieres es las cosas que yo tengo. El gato mató a la curiosidad. Digo, la curiosidad mató al gato. Ya se fue al hospital. Cuando regresó, me dice, mamá, di al niño en adopción. Mi hijo fue secuestrado cuando estaba en el embarazo por mi exnovia. Yo lo adopté legalmente y aquí está el papel que consta. Era su madre que me avisaba que ella había muerto. Somos los recipientes de toda la porquería que los sistemas legales y judiciales nos meten por la cabeza. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Henri Lacordaire dijo: el hombre honrado es el que mide un derecho por su deber. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Estas citas siempre esconden, en pocas palabras, una gran lección. Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, hay cosas en la vida que no tienen precio. Ella la abandonó. ¿Qué le importa? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Úrsula, tú eres la demandante de este caso. ¿Es correcto? Explícame quién es Hugo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, Hugo es mi hermano y yo lo estoy demandando porque yo quiero que me devuelva a mi hija porque está haciendo cosas ilegales con Yo no he hecho nada ilegal con ella. Sí. Sí, estás haciendo cosas ilegales. Pero con espérate, ella. que te devuelva a tu hija. A mi hija, sí. ¿Y por qué tiene él a tu hija? Bueno, para explicarle toda la historia desde Ajá. un principio, hace 2 años atrás mi hermano se casó con el marido que tiene ahora y... Va, porque tu hermano es gay. Sí, mi hermano es homosexual. Ok. Y se casó con su pareja. Hace como 2 años atrás se había casado con él. Ok. Y yo me mudé con él 2 o 3 meses después que se casaron. ¿Por porque qué? yo estaba teniendo problemas con mi madre en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que pues como él es mi hermano y su pareja pues es gay, pues obviamente pues yo me pasaba con pantalones cortos en la casa, que si cuando me bañaba, que salía a veces para ir a mi cuarto a veces salía sin ropa, pero como uno espera pues es una mujer, no le va a hacer nada a ellos lo que le interesa es otra cosa. Pues yo, Aunque bueno, aunque el pudor no tiene nada que ver con el sexo de la persona que lo mira a uno. Pero bueno, eso es cuestión eso es algo personal. Sí. O sea, hay seres humanos que no les gusta andar desnudos delante de otras personas, no importa el sexo de la otra persona o lo que pueda provocar del otro lado. Eso se llama pudor. Aparentemente tú estás floja en ese departamento. Está bien, está bien. ¿Qué Bueno. se va a hacer? Nada, yo me pasaba con el marido de él, él me hacía el pelo, me pasaba el blower, la plancha, me maquillaba, íbamos al mall, éramos mejores amigas, Ok. por decirlo así. Muy bien. ¿Qué pasa? Que hubo una noche que yo iba a salir a una ocasión especial y yo le pedí que me hiciera el pelo. Y estábamos hablando y salió la conversación, pues yo le pregunté que si a él nunca le había dado curiosidad a estar con una mujer, que si alguna vez había estado con una mujer, que porque era gay y cosas así. Y él me confesó que sí, le había dado curiosidad, que quería saber cómo era estar con una mujer. Y pues Es típico de muchas personas gay. Sí, y una cosa llevó para la otra y pues pasó una noche de locura. Tú eres lo que no eres una p***. Lo que tú quieres es las cosas que yo tengo. O sea, el hombre que tuviste yo amo. relaciones con el esposo de tu hermano.
Es correcto. Ok. ¿Qué pasa? Que empezamos a tener una relación. Ah, fue más de una vez. Sí. O sea que la curiosidad era mucha. Sí, parece que él tenía mucha curiosidad. Por eso dicen que el gato mató a la curiosidad. Digo, la curiosidad mató al gato. Ajá. Pues empezamos a tener una relación y él me había prometido que iba a estar conmigo, que lo iba a abandonar. ¿Y todo esto con tu hermano allí en la casa? Sí. A escondidas de tu hermano. Es correcto. Vale. Buenos principios. Pues pasó un tiempo y yo quedé embarazada. Y pues él me dijo que se iba a ir conmigo, que íbamos a criar el niño juntos, que cuando yo diera luz, que le íbamos a decir toda la verdad a mi hermano y que nos íbamos a ir. ¿Y qué pasa? Que yo cuando doy a luz, él no lo quiere ni reconocer, no quiere reconocer a la niña. Y a mí me dolió tanto eso, porque, ¿sabes? El papá no le quería poner ni su propio apellido. Y yo caí en una depresión, porque yo lo amaba. Yo quería estar con él, quería tener una vida con él. Y él simplemente, no quería nada con mi hija. Y pasó un tiempo pero yo, mi depresión me seguía comiendo por dentro, que yo no podía seguir allí en esa casa porque seguía viéndole la cara a él, le veía la cara a la nena y la cara se parecía tanto a... Y la abandonaste, a él. ¿verdad? ¿La abandonaste? Pues, ¿Qué hiciste entonces? la abandoné. Cuando yo dije que no podía más y decidí irme de la casa. Y dejar a la niña en la casa. Pues cuando yo me iba a ir para Puerto Rico otra vez y él me paró, mi hermano me paró y me dijo como que, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú te vas a ir y dejar a esta niña aquí? Como que, déjame por lo menos los papeles, déjame algo para poderlo, por lo menos yo poder llevarla al médico y hacer las gestiones con ella. Pues yo firmé una custodia indefinida y se la dejé a mi hermano. Ok. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Puerto Rico, yo me paso llamando al marido de él, porque él me había dicho que iba a volver conmigo y yo me paso llamando, no lo encuentro. Y yo decidí, pues, yo voy a decir toda la verdad a mi hermano. Y yo llamé a mi hermano y le dije todo. Le dije que que el padre de la hija era su esposo y le había dicho con todo lujo de detalle la relación que habíamos tenido mientras vivíamos bajo su techo. Y la cosa es que este desgraciado que usted ve aquí... Él es el desgraciado. Sí. Ah. Él cogió, Proyectando. parece que se enfureció, empezó a decirme que cómo tú pudiste hacer eso. Es que cualquiera se enfurece, ¿cómo no me voy a enfurecer? Pero como quiera no te daba el derecho de hacer lo que hiciste Estabas con la con mi nena. esposo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues la cosa es que parece que él, con la furia, cogió tanta venganza contra mí que él cogió y puso fotos y un video de mi hija en ¿Yo qué? eBay para la venta. Para la venta. Para la venta a 99 centavos. Puso información de la niña para venderla en por 99 centavos comenzaba la subasta. Sí. Me perdona, yo nunca hice eso. No. Jamás yo hice eso. ¿Y quién ¿Y va a tú hacerlo? tienes evidencia No sé. de esto que me Sí, estás diciendo? Yo tengo evidencia de eso. Ok. Yo tengo el link, que a mí me enviaron un email con el link de la página de Ok. con la foto de la del Pásame video. esto, voy a hacer un corto receso, voy a ver lo que ella tiene ahí y a la vuelta vemos las imágenes de lo que tuviste en... Regresamos después de este corto receso. ¿Cómo se lleva el padre biológico con la criatura? Él como tal a veces es distante con ella. ¿Qué tiene? Depresión postpartum. Ay, pero si tú eres la amiguita. Caso cerrado.